enorme privilegio que nos otorgas a nosotros, parte de tu iglesia, representada en distintas iglesias locales en esta tarde, a poder unirnos todos y, a pesar de nuestras diferencias, sentarnos y someternos al testimonio fiel de tu palabra. Es mi deseo y la oración de mis hermanos que tú puedas hablar a nuestro corazón, que aquellas deficiencias que tengamos en nuestra comprensión del Evangelio y en la manera en que hemos predicado tu Evangelio a otros puedan ser hoy señaladas a la luz de tu palabra, que tu Espíritu pueda hablar a nuestra conciencia para poder inclinarnos de manera sumisa al testimonio de tu palabra, y que también la operación de tu Espíritu nos lleve a hacer toda buena obra para la gloria de tu nombre, la salvación de todos aquellos que están ordenados para la vida eterna, como dice tu palabra en Juan capítulo 17, para que por la palabra de nosotros muchos lleguen al conocimiento de la salvación, para que tu iglesia sea edificada y preparada para salir a la lid, para luchar contra huestes espirituales, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta tarde, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero que tengan en mente un poco la unidad de pensamiento que acabo de leer en Isaías capítulo 46. Como usted lo ve, como usted lo escuchó, como usted lo leyó, ¿quién está hablando aquí? Dios. Dios es el emisor de la palabra informativa para aquellos prevaricadores. ¿No ve gracia en que el Dios que está siendo ofendido envía un mensaje a los ofensores? ¿Eso no es gracia? El Dios ofendido dando un llamado de atención y una oportunidad para volver a Él. Y la parte final de la unidad de pensamiento es altamente esperanzadora, y nosotros debemos tenerlo claro como iglesia evangelizadora. Mira lo que dice Dios: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. ¿Quiénes son los que están escuchando la palabra de Dios? ¿Los que están cercanos a Él? No, los que están lejos de Él. ¿Sí? Mucho de lo que vamos a hablar nosotros en este taller consiste en eso: hablar no a aquellos que están cerca, prepararnos para hablar a aquellos que están muy lejos. Así que el Dios de misericordia y de gracia dice: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Mire la promesa de un buen Dios misericordioso: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. ¿Cuánto decimos amén a esta unidad de pensamiento? Podemos de manera muy anticipada decir cuándo la justicia se acercó: cuando en aquel pobre pesebre se escuchó el gemir de un pequeño niño. Ahí la justicia de Dios tabernaculizó, en un lugar donde poblaban personas que no merecían la presencia de Cristo. Mis hermanos, el propósito de este taller es uno. ¿Cuál es? Capacitar a la iglesia de Cristo en su expresión local para que ésta predique el Evangelio a toda criatura. Nosotros estamos acá hoy reunidos, distintas personas y miembros de distintas iglesias locales, ¿ok? Todos saben que Dios tiene su iglesia, la cual su cabeza es Cristo. Sin embargo, según el testimonio fiel de las Escrituras, Dios tiene su iglesia en el mundo expresada en distintas comunidades y congregaciones locales. ¿Okay? En este caso, hoy estamos distintos miembros de distintas congregaciones locales. Y el propósito de este taller es capacitar a la iglesia, resalte, en su expresión local para la predicación fiel del Evangelio a toda criatura. No debe haber diversidad en el mensaje que toda iglesia local, por muy lejana que esté, emita hacia los perdidos. No debe haber diferencia. Es un solo evangelio, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas exhortándole, le dice: ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos cegó para que escuchen y presten atención a otro evangelio? Falso evangelio, cabe señalar. Así que el propósito de este taller es uno, y quiero que como taller podamos interactuar el emisor y los receptores. ¿Cuál es el propósito de este taller? Vamos a llamarlo el propósito general: capacitar a la iglesia de Cristo en su expresión local. ¿Para qué? Para la predicación fiel del Evangelio de Cristo a toda criatura.
Es decir, mi hermano, que si usted se anotó para venir a este taller, usted va a ser receptor de un propósito general que nosotros tenemos hoy entre ceja y ceja a anunciarles a ustedes. ¿Cuál es? Capacitarnos a nosotros mismos, ¿para qué? Para predicar fielmente. Escuchen la salvedad. Para predicar fielmente el Evangelio de Cristo a toda criatura. Este será nuestro propósito general en este taller que hoy a mí me toca introducir. Las Escrituras son muy enfáticas en este asunto. Por ejemplo, uno de los acontecimientos más relevantes y gloriosos narrados en las Escrituras, como es la ascensión de Cristo, la vuelta de Cristo a su trono glorioso, es sellado con el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Usted lo conoce como la Gran Comisión. ¿No les llama mucho la atención que uno de los acontecimientos más relevantes de la historia cristiana, que es posterior a la resurrección, la ascensión, esté sellado y marcado por el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Sí? Mateo capítulo 28, versos 18 al 19, dejan ver esto de manera muy clara. Dios, Cristo, antes de ascender, les dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que de esta manera el propósito de este taller es motivado por este texto, pero me gustaría cambiar la palabra. El propósito de este taller obedece a ese mandato que el Señor Jesucristo dejó en ese monte antes de ascender. Todo lo que nosotros vamos a ver hoy está obedeciendo de manera visible y explícita a lo que nuestro Señor Jesucristo, la cabeza tuya y mía, expresó antes de volver a su trono con gloria y gran poder. Un dato más interesante para mirar lo importante de lo que hoy y mañana vamos a estar haciendo, yo quiero que reflexionemos en esto, es lo que el Señor deja saber en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, verso 18. Antes del Señor Jesucristo expresar su mandato de ir y predicar, Él en el verso 18 hace un argumento poderoso para luego enlazarlo con el mandato. Vayamos a Mateo capítulo 28, verso 18. El texto dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, escuche esto, mi hermano: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego dice, por tanto, id. Detengámonos un pequeño y leve momento en este verso 18, que para usted y para mí nos debe infundir total reverencia y diligencia. Muchos han mirado este verso, el verso 18, de una manera correcta, acabo de destacar, entendiendo que aquello que garantiza nuestra predicación del Evangelio es que Cristo tiene potestad en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo decimos amén a esto? La eficacia de nuestra predicación no depende de nuestra habilidad, sino de que a Cristo se le ha dado poder en el cielo y en la tierra. Tú y yo, por nuestros propios méritos, querido y amado hermano, jamás vamos a poder traer a una oveja perdida al redil de Cristo. ¿Sí? Lo que garantiza nuestra misión es el poder que a Cristo se le ha dado en el cielo y en la tierra. Aquí ya dejamos de mirarnos a nosotros como capaces, ¿sí?, con las maneras que creemos y no vemos, para traer personas al reino de Cristo. Y esta manera de entenderlo, mis hermanos, es correcta, ojo. Aquello que garantiza la eficacia de nuestra predicación es primeramente que Cristo se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Esto va muy ligado con lo que el mismo Señor Jesucristo deja saber en Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Quiénes se acuerdan cuando el mismo Señor Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia? ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Y luego hay una garantía. La garantía está en el dueño de la iglesia. ¿Qué dice el texto? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia prevalecerá ofensiva y defensivamente, no por nuestras habilidades, sino porque Cristo es el edificador de la iglesia y porque a Él se le ha dado poder y potestad en el cielo y en la tierra. ¿Estamos entendiendo hasta los momentos? Vamos a continuar esta idea a la que quiero llegar, ¿sí?
Esto es sumamente importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque luego de que Cristo deja saber eso en Mateo capítulo 28, verso 18, luego en el versículo 19, Él deja claro lo que Él está mandando, argumentado con un argumento de peso, y dice, por tanto, id y predicad. Amado, Cristo tiene potestad, Cristo tiene la autoridad plena. El Padre le ha dado la diestra de su justicia, le ha dado el rol de juez. Él es el rey, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que tiene la llave de David, Él es el que cierra y nadie puede abrir, Él es el que abre y nadie puede cerrar, Él es el primogénito de los muertos, Él es el león de la tribu de Judá. Él nos ha dicho, por tanto, ir y hacer discípulos. El asunto no está tan solo en que como Cristo tiene potestad, confiamos en que podemos predicar el Evangelio porque Él tiene potestad, mi hermano, no. Míralo de esa forma, pero antes de mirarlo desde ese ángulo, piensa en que el primogénito de los muertos te demanda con un imperativo enfático a ir y predicar el Evangelio. Cristo es tu cabeza, te pregunto. Cristo es nuestra cabeza. ¿Y qué es lo que dijo nuestra cabeza antes de ascender en gloria? Predicar. Señor, pero ¿por qué debemos predicar? Si alguien osadamente le hace la pregunta, ¿qué dice el Señor en el verso 18? Porque se me ha dado potestad en los cielos y en la tierra. Porque yo lo he dicho, yo lo he declarado. Así que mis hermanos, ¿se fijaron en ese verso 19? Por tanto, tengo potestad en el cielo. Vayan y prediquen porque yo se los mando, pero en segundo lugar, vayan y prediquen haciéndolo confiando en mi poder. ¿Vieron eso? Todo eso se extrae de los versos 18 y 19. Debemos predicar el Evangelio en primer lugar, ¿por qué? Porque Él lo ha mandado, nos ha mandado, pero en segundo lugar, debemos predicar el Evangelio confiando en el mismo poder que nos manda a predicar. ¿Sí? En cierta ocasión David se encontraba lejos de su casa luchando contra los filisteos, y en ese tiempo, en los momentos en que él podía descansar en una pequeña cueva, ¿se acuerdan? Él recuerda su infancia, recuerda parte de su juventud, recuerda los tiempos de bonanza que experimentó en años atrás, y todo ese recuerdo hizo combustión en su mente y él exclama con mucho sentimiento, dice el texto literalmente, exclamó con vehemencia, ¡oh! ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Imagínense a David pensando en los años anteriores donde gozó de libertad. Y él se acuerda de su pueblo, Belén. Dice, oh, ¿quién me diera a beber del pozo de Belén? La narrativa de 2 de Samuel capítulo 23 nos narra y continúa mostrándonos cómo tres valientes, los valientes de David, apenas David termina de exclamar su deseo con vehemencia, dice el texto, verso 16, irrumpieron en el campamento de los filisteos, sacaron el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Tremendo. Si usted no ha visto lo interesante e importante de esta narrativa de 2 de Samuel, yo quiero que usted la vea hoy porque yo la voy a aplicar con Cristo. Estos valientes, mis hermanos, tenían una comprensión correcta de lo que nosotros acabamos de estudiar a la luz de Mateo capítulo 28, versos 18 y 19. ¿Qué comprendían estos valientes de David? Te pregunto. Vamos a responderlo, ¿sí? Vamos a responderlo. Estos valientes tenían una comprensión correcta de la potestad que tenía David. ¿Sí? ¿Quién le había dado potestad a David? Dios, porque lo había elegido como el próximo o el ya rey de Israel. De manera que estos valientes de David salieron de las filas de Saúl porque entendieron que la mano de Dios ya no posaba sobre Saúl, sino sobre David. Así que en primer lugar, ellos entendían ¿qué cosa? La potestad que David como rey de Israel, aunque perseguido, tenía en sí mismo. Y la comprensión de estos tres valientes de David, que están en las crónicas de los valientes de David, es tal que interpretaron el deseo de su rey
en órdenes directas para ellos. ¿Notaron eso? Ahí es donde decimos, o donde escuchamos la famosa frase, tus deseos son órdenes para mí. David solamente recordó ese pozo refrescante y dijo, ¿quién me diera a beber? Ellos interpretaron, él es el hombre que tiene potestad, por lo tanto, tus deseos para mí son órdenes. ¿Y qué hicieron? Se introdujeron en el propio campamento filisteo, arriesgando su vida, que usted bien sabe cómo termina la historia. Cuando le traen el agua, él dice, yo jamás voy a beber de esta agua, porque esta agua tiene el riesgo de estos hombres. Y no la tomó en términos de respeto y admiración hacia ellos. Dice, hermanos, yo creo que esta es una de las reacciones que esta iglesia tiene, o debe tener nosotros, tú. Entender que los deseos de nuestro Rey son órdenes para nosotros. Ahora, lo que el Señor deja saber en Mateo capítulo 28, verso 19, ¿es un deseo o es un mandato? Así que si el que tiene potestad nos dice un deseo de Él, debemos obedecerlo. Pero ¿cómo reaccionamos cuando no dice un deseo, sino que demanda un mandato? Debemos ser mucho más diligentes. Así que aterrizo mi idea principal. ¿Cuál es el propósito de este taller? Capacitar a la iglesia de Cristo en su expresión local para la predicación fiel del Evangelio a toda criatura. Mis hermanos, es un mandato predicar, pero también es un mandato, y debemos ser diligentes en ello, en prepararnos y capacitarnos para predicar. Así que tenemos un propósito general, capacitar. Ahora tenemos también un propósito secundario o específico. Un propósito secundario o específico. Pregúntele a nuestro propósito general, ¿cómo nos capacitamos? Y partiendo del cómo, o respondiendo a este interrogante, yo quisiera mencionarle cuáles van a ser los 3 objetivos de este taller, que hoy inicia y, si el Señor lo permite, mañana finaliza. ¿Cómo capacitarnos? Vamos a partir del cómo y respondamos. Número 1, recordando lo que el Evangelio es, según las Sagradas Escrituras. Recordando lo que el Evangelio es, según las Sagradas Escrituras. Así nos capacitamos para ir a predicar el Evangelio fielmente. ¿Sí? Número 1, recordando lo que el Evangelio es según las Sagradas Escrituras. Acabo de destacar, hay un aspecto condicional acá. Recordar lo que el Evangelio es según la tradición de la iglesia, mire, ¿cierto? O la tradición de mi papá. No. Según las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Número 2, enseñar la forma correcta en que el Evangelio debe ser proclamado a toda criatura, nuevamente, según las Sagradas Escrituras. La misma condicional del punto 1. ¿Sí? Enseñar a la iglesia la forma correcta en que el Evangelio debe ser proclamado a la criatura según las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo debo predicar? Sí, mi hermano, pero él dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura, y por lo tanto, nuestras innovaciones deben ser incluidas para lograr ese fin, que es ir y predicar. No, mi hermano, no es así, estás equivocado, porque la Biblia responde el cómo debemos predicar fielmente a toda criatura. ¿Cuántos han leído el libro de Hechos? El libro de Hechos de los Apóstoles, o como algunos lo llaman, Hechos del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Nosotros vamos a ver ahí, si analizamos muy bien y detallamos, un manual de cómo predicar el Evangelio fielmente a toda criatura. ¿Sí? Pero no es nuestro cometido hoy, sino estoy solamente exponiendo cuáles son nuestros propósitos. Propósito número 3, mostrar cómo debe ser la diligente, respetuosa y valerosa defensa del Evangelio ante las criaturas según las Sagradas Escrituras. Así que básicamente vamos a estar desarrollando 3 plenarias que hoy vamos a introducir. ¿Okay? Número 1, recordar la doctrina del Evangelio según las Escrituras. Número 2, enseñar la forma correcta de proclamar el Evangelio a toda criatura según las Escrituras y mostrar cómo la misma Biblia nos dice que debemos defender diligente, respetuosa y valerosamente el Evangelio ante toda
criatura. 3 propósitos específicos. Pregunto, ¿cuál es nuestro propósito general, mis hermanos? Capacitar a la iglesia de Cristo en su expresión local para la predicación fiel del Evangelio a toda. Ahora, ese es nuestro objetivo general. ¿Cuál es nuestro objetivo específico? Nuestros objetivos específicos. Preguntémonos a nuestro propósito general. ¿Cómo hago eso? Número 1, recordando el Evangelio según las Escrituras. Número 2, enseñando la forma correcta de proclamar fielmente el Evangelio a toda criatura según las Escrituras y mostrar según las Escrituras cómo debemos ser diligentes, respetuosos y valerosos en defender el Evangelio ante la criatura o ante toda criatura. ¿Okay? Así que, mis hermanos, el propósito de este taller es capacitar a la iglesia de Cristo en su expresión local para la predicación fiel del Evangelio a toda criatura a través del recordatorio de lo que es el Evangelio, la forma correcta en que debe ser proclamado la criatura y su diligente, respetuosa y valerosa defensa ante la criatura, teniendo como fuente las sagradas Escrituras. Vamos a ir de una vez a introducir nuestro primer punto. Vamos a ir a introducir nuestro primer punto para no perder mucho tiempo. La doctrina del Evangelio. El objetivo principal es recordar lo que es el Evangelio según las Escrituras. ¿Qué habla la Biblia acerca del Evangelio? La pregunta que está en el aire, la cual debemos agarrar para ir a las Escrituras y responderlas. ¿Sí? ¿Qué es la doctrina del Evangelio? En otras palabras, ¿qué es el Evangelio? Quiero centrarme antes en el significado que tiene la palabra doctrina, porque hemos titulado el primer punto la doctrina del Evangelio. Es muy común escuchar hoy, sé que hay pastores aún más, o líderes, estudiantes de seminario, o un hermano, un miembro normal. Es muy común escuchar la palabra doctrina dentro de nuestras iglesias, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes aquí escuchan esta palabra común o frecuentemente? Levante su mano para yo saber. ¿Cuántos escuchan la palabra doctrina comúnmente? Es muy común escuchar la palabra doctrina. Por ejemplo, hay otros hermanos que dicen la Biblia está llena de doctrinas. ¿Cuántos están a favor de esto? Levante su mano. ¿Sí? La Biblia está llena de doctrinas, por ejemplo, la doctrina de Cristo, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de Dios, la doctrina de los ángeles, la doctrina del pacto, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas doctrinas ordena todo lo que la Biblia menciona acerca de un tema particular. ¿Vieron? Eso es inicialmente lo que podemos definir como doctrina. ¿Sí? Cada una de estas doctrinas ordena todo lo que la Biblia en su totalidad, desde su inicio hasta su fin, habla, menciona, narra, explica y manda acerca de un tema en particular. Pongamos un ejemplo. El caso de la doctrina de Cristo. ¿Sí? Lo que hacemos en esta doctrina es ir a la Biblia y fijarnos en lo que ella misma habla, menciona, narra, promete y explica acerca de Cristo. Cuando hagamos eso, ¿qué vamos a tener? Un conjunto de enseñanzas centradas en la persona de Cristo según las Escrituras. ¿Ok? Así que de esta manera, mis hermanos, podemos definir qué es doctrina. Es un conjunto de enseñanzas que se utilizan para instruir a un grupo determinado de personas. ¿Sí? Básicamente es eso. Un conjunto de enseñanzas. Un conjunto de enseñanzas que tienen una particularidad en la doctrina. Si hablamos de la doctrina de Cristo, vamos a ver que este conjunto de enseñanzas tiene un aspecto. Es que todos los elementos que se mencionan ahí están unidos en base al tema que se está estudiando. Es decir, en este caso, en nuestro ejemplo, la persona de Cristo. Cuando vamos a la doctrina de Cristo, un ejemplo, sigo mi ejemplo, para que usted entienda, vamos a estudiar la encarnación de Cristo, su nacimiento virginal, sus oficios. Cristo es rey, profeta, sacerdote, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estudiar su obediencia. Cristo obedeció de manera activa y de manera pasiva. Todo esto se estudia dentro de la doctrina de Cristo. ¿Ok? Así que hay distintos elementos que se unen o convergen
en base o en torno a un tema particular. Esto es lo que podemos llamar o definir como doctrina. La doctrina es un conjunto de información relacionado con un tema particular. ¿Está claro, mi hermano? ¿Sí? Hoy no vamos a hablar de la doctrina de Cristo particularmente, sino de la doctrina del Evangelio, que es nuestro primer encabezado. Yo quiero destacar aquí una salvedad bastante importante, y es que existen doctrinas erróneas y doctrinas correctas. Malas doctrinas y buenas doctrinas. Un ejemplo de esto es lo que Pablo escribe, pongamos, a Timoteo. Le dice: ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miraron a Pablo decirle a Timoteo: ten cuidado de tu doctrina. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le muestra la importancia de los pastores a la luz de su finalidad. ¿Cuál es la finalidad de los pastores? Edificar al cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la finalidad de edificar al cuerpo de Cristo? Para que ya no seamos, dice Efesios, niños fluctuantes, escuchen, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Okay? Así que, mis hermanos, hemos leído solo 2 textos y vemos que la Biblia respalda esta terminología de doctrina. ¿Por qué digo que la Biblia lo respalda? Porque, si usted no sabe, el día de hoy existe una oposición tremenda a utilizar y a emplear esta terminología en la iglesia. Hermano, no hables de doctrina, porque eso hace que los nuevos creyentes tengan miedo y se vayan de la iglesia. No hables de eso, porque eso lo que hace es producir temor. Con el tiempo, amados hermanos, lamentablemente se ha dado un mal sentido a la palabra doctrina, que se ha generado lo que acabo de mencionar: miedo, pavor en torno a ella, siendo la verdad total y drásticamente distinta de lo que tristemente ha pasado. Querido hermano, abrigar una doctrina no es igual a abrigar algo que sea necesaria o sustancialmente malo. La fe cristiana, tú y yo, que somos creyentes, estamos fundamentados en doctrinas, porque la Biblia es un manual o un libro de doctrinas. ¿Sí o no? El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo: ten cuidado y persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. El apóstol Pablo le dice a los efesios: cuídense de no ser llevados por un mar de doctrinas. Así que hablar de doctrina es hablar de algo que la Biblia enseña en su totalidad. Repito, hablar de doctrina es hablar de algo que la Biblia enseña en su totalidad. Y esta tarde vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca del Evangelio, de manera tal que vamos a despegarnos de nuestro ejemplo de la doctrina de Cristo y vamos a empezar a concentrarnos en la doctrina del Evangelio. Quiere decir, vamos a estudiar todo lo que la Biblia habla, menciona, explica y promete acerca de él, desde el inicio hasta su fin, desde el alfa hasta la omega, todo lo que hay a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Quiero preguntar: ¿quiénes estiman la palabra de Dios, de lo que están aquí? ¿Quiénes la estiman? Levante su mano. Si me la levante, mi hermano, bueno. Lo voy a mirar mucho. Todos estimamos aquí la palabra de Dios. ¿Cuántos la leen? ¿Cuántos la memorizan? Amén. Sigamos en esta ardua labor y placentera también. Todo lo que nosotros vamos a decir hoy, lo que mi persona, lo que el pastor Joan va a explicar acá, creemos nosotros está perfectamente anclado en las Sagradas Escrituras. ¿Bien? Nosotros como iglesia tenemos un norte, ¿sí? Afirmamos y creemos que la doctrina es nuestra única norma de fe y conducta. Es lo que decimos como iglesia en Gracia Eterna. La Escritura es nuestra única norma de fe y de conducta. Es decir, la Escritura nos enseña todo lo que debemos creer y la forma en que debemos vivir. Es eso lo que significa: la Escritura es nuestra única norma de fe y conducta. Así que muy bien, todo lo que vamos a hablar hoy es lo que la Biblia enseña acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio?
Evangelio, mis hermanos, y aquí ya debemos empezar a alegrarnos y a emocionarnos de esta hermosa labor. El Evangelio es cómo Dios salva a los pecadores trayéndolos a Cristo. Amén. ¿Cuántos hemos sido alcanzados por el precioso y poderoso Evangelio de Cristo? ¿No es hermoso? ¿No es excitante solamente recordar cuál era nuestro lugar y dónde estamos hoy? ¿De dónde el Señor nos sacó? ¿Qué implicó esa extracción? Es altamente, mis hermanos, edificante recordar eso. Y una de las cosas que quiero iniciar a levantar en este taller es cuál es el origen del Evangelio. ¿Cuál es el origen del Evangelio? Lamentablemente yo detecto un problema actualmente, y es que el Evangelio solamente se ha resumido o se ha reducido a una práctica monótona y que no tiene nada de espiritualidad, donde un joven le dice a otro joven lo que es el Evangelio. Ya me aprendí el cubo de la salvación, ya hice la cuerdita de la salvación, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Listo. Mis hermanos, cuando evangelizamos, le contamos algo glorioso a otra persona. Cuando evangelizamos, le contamos a otro algo que nos ha sido encomendado y que no nos pertenece propiamente y que nosotros no hemos creado. La historia pasada nos advierte y nos dice, escucha bien, hermano, que podemos contar algo sin ser afectados por ese algo. Podemos estar mencionando cierta frase sin que esa frase nos hayan afectado en nuestro corazón. Podemos narrar una historia de salvación sin estar conscientes de lo que esa historia salvadora implica en sí mismo. Por esa razón, hoy quiero iniciar este tratado del Evangelio a la luz de su origen. Y yo quiero preguntar, ¿cuál es el origen de la salvación de los pecadores? ¿Dónde se halla el origen del Evangelio? Hay una respuesta muy básica, pero al mismo tiempo con excesiva profundidad. El origen del Evangelio se halla en Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 46. Miren lo tremendo, resonante y muy superior y trascendente que implica escuchar lo que Dios ha querido comunicar. Acordaos, verso 8, de esto, y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Escucha esto, porque yo soy Dios. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Mire esta frase, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no he hecho. Mis hermanos, el Evangelio halla su origen en el ser de Dios. Por así decirlo, no me malinterprete, Dios es un Dios evangélico. Dios es el Dios del Evangelio. El corazón de Dios, un antropomorfismo que cabe destacar, es el Evangelio mismo. Hay un texto que a mí me llama mucho la atención y quiero que me acompañen. Vamos a Hebreos capítulo número 3. Hebreos capítulo número 3, versos del 1 al 4. Versos del 1 al 4. Miremos cómo el autor acá deja entender lo que él está comunicando. Mire esto, mis hermanos, acompáñenme. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Notó? Ya que hay algo importante que nos habla mucho del origen del Evangelio. Ya sabemos, mis hermanos, que el Evangelio no tiene como origen esta tierra. El Evangelio no tiene como precursor alguna persona que pertenezca a este lado de la realidad. Mire cómo el autor dice, vosotros, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Vamos a seguir leyendo. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Pregunta, ¿quién constituyó a Cristo? ¿Qué responde usted? ¿Quién?
tenemos una primera particularidad en esta unidad de pensamiento. ¿Sí? El Evangelio es un mensaje del cielo. Mire cómo el texto lo llama. Llamamiento celestial. Número 2, el Evangelio tiene un ser que lo constituye. ¿Quién es? Dios. Sigamos leyendo. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Quién es el arquitecto de todas las cosas? Dios. Así que, mis hermanos, ¿dónde podemos encontrar el origen del Evangelio? Respondemos, en Dios. El Evangelio propiamente, si le pertenece a Dios, debemos de decir de plano que es un mensaje celestial. Es un informe, como lo dijo el puritano Thomas Boston. El Evangelio es un informe de lo alto que ahora viene a ser proclamado en las bajas profundidades de la tierra. Amén. Así que el origen de la salvación del hombre, segunda pregunta. Si el origen del Evangelio es Dios, ¿dónde está el origen de nuestra salvación? Dios. La Escritura en el Antiguo Testamento está repleta de esta frase: la salvación es del Señor. ¿Sí o no? Lea todo el Antiguo Testamento. Miremos a Jonás, miremos a Moisés, miremos a David, miremos a los grandes profetas, incluso los que titubearon en su ministerio. Todos ellos concluyeron: la salvación es del Señor. Miremos el Nuevo Testamento. Tal vez no tengamos esta frase antiguo testamentaria, la salvación es del Señor, pero sí tenemos todo un relato histórico de que la iglesia ha comprendido que la salvación no se halla étnicamente. La salvación no se halló en los judíos. ¿Sí? No, nosotros como judíos, la salvación no se encuentra en la obediencia a la ley, no. La salvación no se encuentra en la circuncisión o en la incircuncisión. La salvación se encuentra en Dios. Por tanto, toda la Biblia al unísono proclama: la salvación es. Dice, hermano, ¿usted cree que esto es importante entenderlo o no? Cuando usted y yo predicamos, confiamos no en lo que nosotros somos, ¿sí?, sino en lo que nosotros decimos. Y en la confianza que nosotros desbordamos a lo que nosotros decimos. ¿Qué decimos? En Dios está la salvación. Amén. Así que mire cómo el autor de los Hebreos deja ver esto, y esto es bastante importante. Mis hermanos, el origen de la salvación está en Dios. Estamos hablando de la doctrina del Evangelio, y yo debo mencionar algo, querido hermano. Nosotros tenemos la doctrina del Evangelio. Te pregunto, en nuestra iglesia local, ¿qué es lo que Satanás va a buscar destruir? Bueno, hermano, al pastor. Bueno, hermano, los diáconos. Hermano, la infraestructura. Satanás me dañó un aire. No. Se le dañó porque no le hizo mantenimiento, ¿sí? O porque se dañó. Lo que Satanás va a buscar destruir, quiero que diga conmigo, es el Evangelio. Satanás va a buscar destruir el Evangelio. Un autor dijo de manera excelentísima lo siguiente: el diablo pone todo su empeño en detener el avance del Evangelio. Y como se ha demostrado o le ha quedado demostrado, no puede detener el avance del Evangelio. Así que si no puede detener el avance del Evangelio, él busca y pone todo su empeño en cambiarlo. Pero si no puede cambiarlo, pone todo su empeño en mezclarlo. Pero si no puede mezclarlo, pone todo su empeño en reinterpretarlo. Pero si no puede reinterpretarlo, pone todo su empeño en diluirlo. Y si no puede diluirlo, pondrá todo su empeño en distraernos en otras cosas para que no le prestemos atención al Evangelio. Mis hermanos, el Evangelio debe ser cuidado, preservado, resguardado por nosotros en iglesia. Sí, debemos cuidar a nuestros pastores.
en la medida en que ellos cuiden de administrar y permanecer en la línea correcta de lo que es el Evangelio. Yo quiero decirte algo, mi hermano, que perteneces a otra iglesia, y quiero decirte algo, miembro de Gracia Eterna. El inicio del fin de una iglesia se determina cuando la doctrina del Evangelio es descuidada, abandonada y modificada. ¿Escuchaste eso? El inicio del fin de una iglesia local se determina cuando la doctrina del Evangelio es descuidada, abandonada y modificada. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a cuidarnos a nosotros mismos, a no descuidar el Evangelio, a no abandonarlo y a no modificarlo. Querido hermano pastor, que hoy estás acá, ¿cuál es tu deber? Como dijo un pastor en el pasado, nosotros somos los que vigilan que el anatema no se introduzca en medio de la iglesia. ¿Cuál es tu propósito como pastor, hermano? Preservar el santo evangelio de Cristo. Lo que hoy nosotros hemos llamado nuestro primer punto, la doctrina del evangelio. ¿Amén? ¿Cuántos estamos entendiendo hasta los momentos? ¿Sí? Mis hermanos, es sumamente importante que tome notas, que pueda reflexionar en esto cuando llegue a su casa, que pueda compartirlo con sus hermanos. Y en última, mira, ahí llegó un hombre que empezó a hablar de esto y aquello. Yo te animo a que tú seas como aquellos buenos bereanos, que cuando Pablo llegó, examinaron su palabra y comprobaron si ella estaba o no anclada con las Escrituras. ¿Amén? Mis hermanos, el origen del Evangelio se halla en Dios. El éxito de nuestro trabajo evangelizador va a estar condicionado a que a nosotros como iglesia nunca se nos olvide que el origen del Evangelio se halla en Dios. Miren lo que dice un puritano llamado Thomas Boston. Él dice acerca del Evangelio: el Evangelio es el informe de un acto de gracia y bondad de Dios a favor de los pecadores, por medio del cual Dios les ha dado a su Hijo como único Salvador y vida eterna a través de Él. El Evangelio es el informe del evento de la muerte de Cristo por los pecadores y de un Cristo crucificado, listo para desposarse con pecadores, lo cual es un tema importantísimo dentro del Evangelio. Thomas Boston escribió y redactó un mensaje del origen del Evangelio y lo tituló así: un informe del cielo. Un informe del cielo. Y él en su redacción de su escrito, él deja ver y quiere como que contagiar a sus lectores, a que ellos entiendan que lo que ellos proclaman en los púlpitos, en las calles, en las azoteas, no es un mensaje de ellos, es un poema del cielo escrito con la sangre de Cristo, que ha bajado para ser anunciado a aquellos que están manchados con el germen del pecado. Mi hermano, lo que tú y yo proclamamos en las avenidas no nace de nosotros, ni de nuestro pastor, nace de un Dios soberano en quien está toda la plenitud de la luz. Y en que a pesar de que nosotros abrazamos las tinieblas, Él nos trae a su luz. Amén. Mis hermanos, Dios es un Dios evangélico. Dios es un Dios misericordioso. El Evangelio fue planeado. Yo quiero que hoy tú y yo nos detengamos en esto. Si nosotros vamos a Efesios capítulo número 1, vayamos allá, vamos a encontrar y vamos a detectar que el apóstol Pablo le está hablando a estos hermanos en Éfeso de algo que fue eternamente en el pasado planificado. Efesios capítulo número 1. Vamos a ver cómo él en el verso número 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo sucedió esta escogencia? Antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese formado, Dios estaba redactando su plan salvador. Yo quiero preguntarte ahora, preguntémonos a nosotros mismos, ¿cuál es el propósito de la salvación?
Gracia eterna, no respondes. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Salvar a los pecadores. ¿Amén? ¿Amén? No, no lo es. El propósito de la salvación no es salvar a los pecadores. El propósito de la salvación es traer gloria a su nombre. La salvación de los pecadores es un medio. El propósito de Dios desde la eternidad pasada fue ¿cuál? Traer gloria a su nombre. Pero entonces, hermano, ¿por qué Dios permitió el pecado si Él quería traer gloria a su nombre? Yo te quiero decir, bueno, mi hermano, Dios crea un mundo perpetuo. Dios permite el mal para autoglorificarse destruyéndolo, y Dios destruye el mal en la cruz y se glorifica a sí mismo para todos aquellos que se acerquen a la cruz, vivan eternamente glorificando su nombre. ¿En qué consiste el libro de Apocalipsis? Hermano, que vamos a disfrutar y el niño va a poder meter su mano en el león y no se lo va a comer. No, el Apocalipsis, podemos resumirlo, es un libro de la introducción de la gloria eterna de Dios a través de las almas, los corazones y de la boca de los regenerados a través de Cristo. ¿Qué es lo que hacen los ancianos de día y de noche? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la acción de los seres vivientes? ¿Qué es lo que hacen aquellos que ya han sido muertos por causa del Evangelio? ¿Qué es lo que están haciendo? Adorando a Dios. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de desatar y abrir los sellos. Digno es el Cordero. Santo, santo, santo. ¿Se acuerdan aquella visión que vio Isaías en capítulo 6 de su libro que lleva su nombre? Él vio un anticipo de lo que en la eternidad hoy se está desarrollando. ¿Qué es? Dios recibiendo gloria de parte de todos los que están alrededor de él. Así que, ¿cuál es el propósito del Evangelio, querido hermano? Quiero que te grabes esto: la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de la salvación del hombre? La gloria de Dios. Ese es el propósito de la iglesia, como dice el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así que, mis hermanos, si en Dios se halla el origen del Evangelio, si en Dios se halla esta redacción eterna, perfecta, sublime y misericordiosa, podemos decir también que el Evangelio fue necesitado. ¿Cómo así, mi hermano, que el Evangelio fue necesitado? ¿Qué ocurre en Génesis capítulo 3? Dios le da un mandato a los hombres que existían, habían ido. ¿Y qué sucedió? Se incumplió el mandato. ¿Se acuerdan de ese miedo, de temor y favor hacia Dios? Estoy desnudo, siento vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento, cuando el hombre cayó de su estado creacional, el hombre necesitó el Evangelio. Le pregunto a usted, hermano, gracia eterna, no respondas. ¿Dónde encontramos la primera predicación del Evangelio en la Biblia? ¿Dónde encontramos la primera predicación del Evangelio en la Biblia? ¿Versículo? Lo hizo bien, hermano. Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Quién puede leerlo en voz alta? Con una voz resonante y fuerte, por favor. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mi hermano, por favor, ¿puedes leerlo otra vez? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mi hermano, ahora tú, otra vez. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es conocido, ¿quién sabe cómo?
como el protoevangelio. El protoevangelio, es decir, la primera vez, donde el evangelio es mencionado, el primer evangelio. ¿Okay? Aquí nosotros vemos que la salvación, luego de ser planeada, fue necesitada. Y aquí en Génesis capítulo 3, verso 15, nosotros observamos que el evangelio o la salvación fue prometida. Fue prometida en este pacto de gracia que el Señor anticipa en Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Qué es lo que vemos, mis hermanos, a partir de Génesis hasta el libro de Malaquías? Cómo esta salvación es revelada de manera progresiva, prometida, simbolizada, tipificada. ¿Se acuerdan de ese momento de mortandad cuando el pueblo de Israel muere, pero solamente hay un único medio donde ellos pueden encontrar la sanidad, y es observando hacia la cruz, hacia la serpiente, Luego nosotros vemos en el Nuevo Testamento que se cumple que todo aquel que miró a la serpiente, pero era solamente una promesa de que todos aquellos que miraran a Cristo en la cruz, el cual había sido levantado, ellos encontrarían salvación y sanidad de sus múltiples enfermedades. Luego que nosotros vemos, estamos mirando cómo el evangelio fue planeado, fue necesitado, fue prometido, fue revelado, y luego en la persona y en la obra de Cristo Jesús, el evangelio fue ejecutado. Y dice Filipenses capítulo 2, esa famosa unidad de pensamiento que a todos nos gusta, que Él no escatimó ser igual a Dios, sino que bajó, se despojó de sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que llamamos el evangelio ejecutado. Y luego de que el evangelio es ejecutado, ¿qué sucede con el evangelio? El evangelio es aplicado en la vida de todos aquellos que reconocen con fe y arrepentimiento genuino sus pecados y confían plenamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la salvación es planeada, necesitada, prometida, revelada, ejecutada, aplicada, preservada, y luego será consumada cuando estén los cielos nuevos y la tierra nueva. Así que, mis hermanos, quiero que recuerden que todo lo que hoy nosotros vamos a empezar a decir, todo lo que nosotros vamos a hablar, va a tener como premisa principal de que el evangelio y la doctrina del evangelio no tiene su inicio ni en Mires, ni en Peñadoret, ni en Reparadores de Portillo, ni en Gracia Eterna, ni en ninguna otra iglesia. El evangelio que nosotros predicamos tiene un origen y está muy distante de donde nosotros estamos hoy. En el seno del Padre es donde el evangelio ha sido combustionado, donde ha surgido y originado en el centro del corazón del Padre. Así que, cuando tú estés predicando el evangelio, como hoy nosotros vamos a enseñar, tú debes estar consciente que tú estás leyendo un informe que ha venido del mismo cielo. Es solemne, mis hermanos, la predicación del evangelio. Nuestra mente debe estar afectada por esa realidad trascendental de que lo que hacemos fue consumado y fue escrito en la eternidad cuando ni aún tú y yo habíamos nacido. Así que para ir culminando esta plenaria introductoria, yo quiero decirte y recordarte que Cristo nos manda a predicar. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 28, verso 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, verso 19, y predicar el evangelio. ¿Tenemos razones para predicar el evangelio, sí o no? Claro que la tenemos. Y la primera razón, no, porque Él nos va a hacer victoriosos en la predicación del evangelio. Sí. Pero, porque Él nos ha mandado. Y los deseos de nuestro Cristo son órdenes para nosotros. Oh, ¿quién me diera beber del pozo de la vida? Mis hermanos, meditemos en esto. Tenemos en nuestras manos el plan que estuvo oculto desde tiempos antiguos. Así dijo Pablo en Efesios capítulo 3. El plan que estuvo oculto desde tiempos antiguos ahora es revelado, y se nos ha revelado ese plan.
Recuerda lo que dice el apóstol Pedro, porque los profetas diligentemente indagaron, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A eso, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismo, qué gloria tan eterna, escuchen, sino para nosotros, ellos administraron las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. ¿Vio eso? Caramba. Ni Moisés pudo ver tan claramente lo que hoy nosotros vemos, creemos y profesamos y proclamamos. Ni el gran Elías pudo hacer esto. Tú y yo, en un sentido, somos superiores a ellos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la gracia, el cual estaba escondido, ha sido plena y claramente revelado delante de nosotros. ¿Amén? Mis hermanos, el Señor es misericordioso. Él es el Dios del Evangelio. Así que piensa, tú y yo tenemos el plan que estuvo oculto desde tiempos antiguos y que progresiva y paulatinamente fue revelado hasta su máxima expresión con la venida de Cristo. Hermano, este plan ha sido revelado a nosotros, la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros lo anunciemos. Para que nosotros lo anunciemos de manera correcta y para que nosotros lo defendamos valerosamente hasta sus últimas consecuencias. Mis hermanos, tenemos un mensaje del cielo, pero no tan solo eso. ¿Se acuerdan cuando Daniel interpreta lo que estaba escrito en la pared? Él lo interpretó por gracia, porque el Señor le alumbró, porque por sus medios no podía interpretarlo. Pero las demás personas lo interpretaron. No. Nosotros, mis hermanos, no tan solo tenemos un plan, no tan solo tenemos este mensaje del cielo. Escúchame bien, querido hermano, que hoy estás acá. Nosotros no tan solo tenemos el mensaje del cielo, nosotros tenemos la comprensión completa del mensaje del cielo. El hombre carnal no discierne las cosas espirituales. ¿Eso no es lo que dice la Biblia? Nosotros tenemos la comprensión espiritual de lo que está enunciado en el mensaje del cielo. Una carta escrita por Dios, escrita en sangre, para llevar un mensaje de salvación a los desesperanzados. ¿Amén? ¿Quiénes tienen este informe en su administración? Tú y yo. ¿Vamos a callar esto quizás? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice el profeta? Hermosos son los pies de los que anuncian las paz. Y vamos a ver este hermoso mensaje de paz a continuación. Hermano, tú y yo, escúchame bien, no escribimos esta doctrina. Yo acabo de recalcar que el origen del Evangelio se halla ¿en dónde? No, hermano, en la iglesia. El origen del Evangelio se halla en el mismo corazón de Dios. Así que tú y yo no tenemos ni el derecho ni el deber de modificar algo que ha sido forjado en el seno del Padre. Mucho menos tenemos el derecho de afectarla con nuestras creencias. No, mi hermano, es que el tiempo no es el mismo de antes, por lo tanto debemos injertar alguna cosa para que el Evangelio sea más atractivo. No, el Evangelio es el mismo que ha salvado antes de Cristo, en Cristo y después de Cristo. Y tenemos 21 siglos de salvación y redención. Así que no creas que el tiempo va a afectar el avance del Evangelio ni la salvación de los pecadores. Mis hermanos, cuidémonos de subestimar este asunto del Evangelio. No, yo me lo sé. Yo lo sé, hermano, el Evangelio, agárrate el cubito. Aquí qué ves, el cielo, ¿verdad? Voltéala. No subestimemos esto. Es un asunto celestial, eterno, nos trasciende a nosotros. Es una doctrina celestial. Así que cuando estemos predicando, seamos afectados por lo trascendente que es el Evangelio. Y anunciemos paz a los que están en enemistad. Mis hermanos, cuidémonos de mirar las barreras de este mundo.
y del corazón de los que nos escuchan como lo suficientemente grandes y fuertes para considerar que son rivales adecuados para el Evangelio. ¿Hay rival adecuado para el Evangelio? Te pregunto. ¿Hay rival adecuado para detener el avance del Evangelio en los corazones de los perdidos? Querido hermano, nada es un rival adecuado para el poder de esa doctrina. Escúchame bien, el entendimiento que tengamos de la doctrina del Evangelio, sumado a la confianza que tengamos en su efectividad y en su poder, es lo que hará de nosotros predicadores fieles del Evangelio. No miremos el tiempo, no miremos los tatuajes, no miremos la historia, no miremos los pecados abundantes de los pecadores a los cuales predicamos. Miremos que lo que estamos predicando es un mensaje de esperanza, de Cristo viniendo al mundo para reconciliar aquello que estaba antes en enemistad. Yo quiero que tú y yo entendamos, querido hermano, en esta tarde, que aquello que garantiza el poder del Evangelio no se encuentra en tu iglesia, no se encuentra en nosotros, ni siquiera en nuestra elocuencia, no se encuentra en nuestra capacidad. Aquello que garantiza la efectividad del mensaje del Evangelio se halla en el poder del mensaje mismo conforme al poder de su autor. Amén. Se halla en el poder del mensaje mismo conforme al poder de su autor. Quiero terminar con estas palabras. Y quiero terminar en doxología, así como una vez el apóstol Pablo terminó. Dice el texto, Romanos capítulo 1, versos 15 al 17. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Escuche esto, porque en el Evangelio la justicia del cielo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Bueno, gracias Señor por tu palabra. Humíllanos, enséñanos, redargúyenos para la gloria de tu nombre.